El tiempo. Hoy hablaremos sobre Su Majestad, el cóndor barranquino, el gallinazo de Barranco. Hace unos años, cuando viajaba a la ciudad de Arequipa con mi esposa, era infaltable poder hacer el tour a la Cruz del Cóndor, donde tú puedes ver los cóndores majestuosos pasando con el fondo de la cordillera y con una quebrada que es el Cañón del Colca, impresionante. Cuando alguien nos dijo, allá están los cóndores, nosotros volteamos a ver, ¿y qué vimos? Pues vimos a lo lejos dos majestuosos gallinazos, porque se parecen tanto al gallinazo de Barranco que no podemos dejar de decir que son familia. Tenemos nuestros propios cóndores aquí en Barranco. ¿Qué les parece? Coragips atratus, gallinazo o buitre negro americano, sopilote o jote de cabeza negra, es la única especie de género Coragips. Es un carroñero, pero también se alimenta de huevos y animales recién nacidos. En lugares poblados por el hombre se alimenta además en basureros. Tiene una envergadura de alas de 1,67 metros y un plumaje negro, cuello y cabeza grises y sin plumas y un pico corto y en forma de gancho. Es uno de los más abundantes miembros de la familia de los buitres del Nuevo Mundo. Se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Sudamérica. Habita áreas relativamente abiertas que le proveen bosques aislados y tierras con arbustos. Recorriendo caminos virtuales interminables. Hola amigos de Barranco Más Turismo, les saluda Danilo Gutiérrez Baella, gestor en turismo de la Municipalidad de Barranco. Hoy estamos en este segmento llamado Déjame que te cuente Barranco dentro de la cápsula del tiempo. Y hoy hablaremos sobre el panadero Caicedo, según José Antonio del Busto de Uturburo, de su libro Historia y Leyenda del Viejo Barranco. Síguenos. El maestro José Antonio del Busto de Uturburo nos habla en este libro sobre el panadero Caicedo. Y habiendo hablado de los inicios de Barranco, menciona de esta manera esta historia. Quedaría por averiguar quién era ese panadero Caicedo que levantó la primera capilla en el lugar del milagro. Acuérdense del milagro, fue la cruz, esa luz que salió, que llamó a los pescadores el origen de la ermita de Barranco. ¿Recuerdan que hablamos de eso en una cápsula? Pues volvemos al tema. La tradición nos dirá que era un panadero de Lima, el cual tenía su panadería por el Carmen. Otra fuente posterior repetirá, un panadero del Carmen llamado Caicedo. Nos lo imaginamos mestizo y ni indio ni español. Tampoco criollo, menos negro, sambo o mulato. El apellido Caicedo es vasco e implica alguna vinculación con la península de España. En el siglo XVIII, los panaderos tenían algunos oficios que no eran necesariamente los de la panadería. Así como también los barberos estaban especializados en sacar las muelas de aquellos que tenían dolores. Igualmente los panaderos se especializaban en recibir a esclavos, fortachones, morenos de la época para amansarlos amasando el pan. ¿Qué les parece la historia? Por tanto, sabemos y creemos que Caicedo no era de ellos. Era una persona más bien adinerada, que tenía sus reservas y que tenía mucho prestigio en su tiempo. La historia continúa y la vamos a contar. Tiene que ver con la cruz que vimos en una cápsula del tiempo. Esa cruz donde aparece una piedra al pie y donde dice una luz, una fe y un distrito. Sigamos hablando del panadero Caicedo.
Hablan de Caicedo lo siguiente: el hombre estaba, a lo que se cuenta, aburrido al ver que su compañera de Tálamo no sanaba de una enfermedad. Se percibe la impresión que había gastado mucho tratando de salvarla, pero la cura, pese a ello, no se había conseguido. Sabemos también que podía gastar más, pero lo cierto es que había perdido la fe en la medicina. A los barrios del Carmen, lindantes con el de Santiago del Cercado, lugar del que partía el Callejón de Surco, llegaban forzosamente los indios surcanos para luego seguir al centro de la ciudad y vender allí pescado fresco. A alguno o algunos debió escuchar el panadero la extraña historia del crucificado de Barranco y, como necesitado que estaba, lo tentó la idea de pedirle al milagroso Santo Cristo la curación de su mujer. En otras palabras, la puso bajo la protección de Nuestro Señor del Barranco. Dice el autor, y lo decimos nosotros también, ignoramos si el panadero Caicedo hizo alguna peregrinación o algún acto religioso, pero lo cierto es que encomendó a su mujer a esta cruz, al crucificado de Barranco, y según la historia, sanó en el acto. Esto motivó al panadero poner la mano al bolsillo en señal de agradecimiento a Dios y generar lo que fue la construcción de la primera capilla, a la cual conocemos como la Ermita de Barranco. Cabe indicar que la Ermita de Barranco llevó por nombre Santísima Cruz en el siglo XVIII. ¿Y cuánto tiempo demoró construirla y ponerle las torres? Eso fue después del fallecimiento de Caicedo. Sobre esto también seguiremos leyendo. Dice la historia, según José Antonio del Busto, el piadoso panadero debió morir a fines de la 18ª centuria o a inicios de la 19ª, quiere decir a finales del 18 o a comienzos del siglo XIX. Como recuerdo de su gratitud quedó la ermita con su sacristía y un pequeño cuarto, pero desaparecido el benefactor, la ermita quedó sin persona que la guardara. A todo esto las peregrinaciones se sucedían, la devoción popular aumentó, de día abundaban los romeros, un farolito encendido no faltaba nunca por la noche. Entonces ocurrió, y no sabemos exactamente cómo, que un clérigo de misa que dicen había sido párroco de Surco, tomó en sus manos la responsabilidad de regir los destinos del santuario. Este clérigo desinteresado y tenaz fue el doctor Pedro Bernardino Villalta, primer capellán de la ermita, y de él hablaremos en una siguiente cápsula del tiempo. Hoy estamos aquí, tenemos a nuestra espalda a la Iglesia Santísima Cruz de Barranco, construida e inaugurada en 1960 por el entonces cardenal Juan Landázuri Ricketts, y nos acompaña como un recurso turístico más dentro de lo que es el contexto de la Plaza Municipal de Barranco. La ermita continúa allí, junto al Puente de los Suspiros, con la historia que la acompaña, con los gallinazos que mostramos en el capítulo anterior y con todo el amor del barranquino por su historia, que es lo que nosotros tratamos de rescatar aquí. Y esto ha sido otra cápsula del tiempo en el segmento Déjame que te cuente Barranco. Recuerda que historia y leyenda del viejo Barranco se encuentra aquí en la Biblioteca Municipal, lo puedes pedir y regocijarte con sus historias. Ha sido Danilo Gutiérrez Baella, gestor en turismo de la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Barranco. Te espero en una siguiente cápsula del tiempo. Espero que esta te haya gustado. Nos vemos pronto. Isa, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Qué procede? Saca el pan, Dani. Dani, a ver tu pan. A ver, aquí está. ¿Quieren pancito? ¡Ay, de verdad trajo pan! De verdad, Dani, ¿algún comentario? ¿Por qué has comprado pan el día de hoy? Qué rico comer un pan tempranito y Caicedo me inspiró. Caicedo, exacto, gracias Caicedo, te hiciste una.